Hoy es día 26 de abril del 2024. La lectura que nos corresponde del día de hoy es el Evangelio de Juan 14, del 1 al 6. Vamos a ver qué nos dice la lectura. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habré dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes, y ya saben el camino para llegar al lugar a donde yo voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, aquí tenemos la lectura en donde siempre les he yo mencionado que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. O sea, no hay otro camino, ¿eh? No hay otra forma. Esto que quede muy claro. Porque muchas veces nosotros decimos por medio de los santos, por medio de los ángeles, por medio de nuestra Santísima Madre. No, hermanos. Nuestra Santísima Madre, si nosotros hacemos oración, ¿sí? Sabemos que sí nos escucha por una lógica de realización o una manifestación que tenemos siempre con nuestra Santísima Madre, porque se ha manifestado en cada uno de nosotros. No digo al pueblo entero en general, no digo, no, vamos a hablar sinceramente en cada uno de nosotros, ¿no? Tú le pides a nuestra Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y sí nos escucha. Es algo increíble. En las Sagradas Escrituras no nos mencionan nada de eso, ¿eh? Pero es algo milagroso. Bueno, a lo que voy es de que nuestra Santísima Madre nos escucha, pero nos lleva de la mano a nuestro Señor Jesucristo, no a nuestro Padre Dios, ¿eh? Eso es que quede muy claro. Muchos dicen: es que es intercesora, intermediora, nos guía a Jesucristo. Pues sí, nuestra Santísima Madre nos lleva con Jesucristo. Recordemos en la fiesta, en la de Caná de Galilea, en donde María les dice a los empleados, a los meseros, cuando se acabó el vino, y le dijo a Jesucristo que ya se había acabado el vino, y Jesús le dijo: pero también no es mi hora, mujer. Y María no le contestó a Jesucristo, le contestó a los meseros, y les dijo: hagan lo que Él les diga. ¿Se dan cuenta de la frase? Hagan ustedes lo que Él les diga. ¿Sí? No agarra a María y dice: a ver, yo voy a convertir el vino, ¿ah? Voy a convertir el agua en vino. No, Jesucristo los lleva con Jesucristo. Hagan lo que Él les diga. Si Él dice: no convierte el agua en vino, no lo convierte. Pero bueno, aquí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, sí, a petición de nuestra Santísima Madre, en ese momento accede y convierte el agua en vino. Es una de las partes en donde tenemos que Jesucristo atiende la petición de nuestra Santísima Madre por el bien de otros. Claro, era una fiesta material, mundana, terrenal. Bueno, ahí se los dejo nada más para que lo mediten, ese punto. Pero bueno, aquí estamos viendo este evangelio en el que pues estamos nosotros, pues como quien dice, escudriñando algunos puntos importantes que queremos nosotros obtener del mensaje de nuestro Señor Jesucristo en la doctrina, porque pues es lo que debemos de aprender, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Unos dirán: bueno, y la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento, ¿qué no nos sirve? No, sí, pero para poder nosotros llegar a tener ese conocimiento de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, tenemos que tener mucha preparación en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de aprender lo que dice nuestro Señor Jesucristo para poder entender la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y les reitero, no todo lo que dice en el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Tenemos libros ahí. Acuérdense que la Biblia es un conjunto de libros. La Biblia no es un libro, es un conjunto de libros.
Unos tenemos 73, otros 66 y los judíos tienen 24. En 24 libros los han compactado, no es que tengan menos. Sí tienen 7 libros menos que nosotros, pero bueno, esa es otra cosa. Sí los compactan en 24 libros. A lo que voy es de que recuerden que tenemos libros proféticos. Es importante estudiar los libros proféticos porque ahí se mencionan las profecías que nuestro Señor, nuestro Padre Dios, le daba al pueblo judío hebreo con respecto a lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Le mandaba profetas. Los profetas prestaban su boca. El Espíritu de Dios hablaba por medio de boca de los profetas. Pero tenemos libros históricos. Y los libros históricos fueron escritos por seres humanos, por hagiógrafos, y en ese caso por judíos. Y que le pusieron de su cosecha, le pusieron de su opinión, de su bienestar, de su condición de ganadores. Y bueno, eso no es palabra de Dios. Es una historia que ellos nos dicen. Hay partes en donde Dios habla en esa historia. Esas partes sí es palabra de Dios. Pero también tenemos libros didácticos en donde nos enseñan unos mensajes, como el libro de Cantar de los Cantares, el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, ¿sí? Y bueno, debemos de aprender, pero por eso les digo que es preferible que aprendas bien la doctrina de Cristo para que puedas entender la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y bueno, aquí estamos viendo en Juan 14, del 1 al 6, en donde se nos está presentando una información que la vamos ahorita a desarrollar para que la tengamos nosotros bien presente. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. La paz es que estemos bien con todos, que seamos sencillos, humildes, capaces de perdonar, no ofender, vivir de una manera honorable. Si creen en Dios, fíjense, dice, si creen en Dios, o sea, está diciéndolo muy claro, ¿no? Si creen en Dios, sí, porque hay gente que no cree en Dios. Eso está definitivamente bien específico. Si creen en Dios, dice, crean también en mí. Así lo dice. Si creen en Dios, crean en mí. Entonces, a eso se los estaba diciendo a los judíos, a los hebreos, en aquel entonces, porque pues muchos no creían en él, porque tenían todavía las enseñanzas y la ley mosaica, que era muy explícita y muy contundente. Entonces, la gente estudiada, que conocía la palabra de Dios, que conocía las profecías, pues se había dado cuenta que se habían cumplido las profecías. Pero la gente que no conocía la palabra de Dios, pues tenía sus dudas. Y eso nos pasa hoy en día a nosotros. Si no conocemos la doctrina de Cristo, pues tenemos dudas y nos hacemos muchas preguntas. Un millón de preguntas, hermanos. ¿Sí? Y entonces empezamos a dudar de Dios, a dudar de la palabra, de la doctrina. Pero si la conoces, pues vas dándote cuenta que todo está en orden, que todo está bien explicado, que todo está bien alineado. En aquel entonces muy claramente les dice, si creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Bueno, aquí en esta lectura nos dice que hay muchas habitaciones como si fueran cuartos, como si fueran departamentos. En otras Biblias nos menciona que son muchas moradas, muchos lugares, ¿sí? Muchos sitios. En nuestro español, bueno, pues nos brindaron ¿cómo se puede decir? Esta traducción, en donde dice habitaciones, ¿no? Pero pues no es que sean habitaciones así, pues si no es el Infonavit, ¿verdad? Sí, porque sería otra cosa definitivamente, ¿sí? Entender de otra manera la lectura, y debemos de tener cuidado porque después dicen, ¿cómo habitaciones? Pues que hay departamentos, son cuartos. No, hermanos, o sea, la situación es de que debemos de entender que hay traducciones, y en nuestro idioma, bueno, sí, aquí pusieron habitaciones. Y nos dice nuestro Señor,
Dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, muchos lugares, muchas moradas. ¿Cómo será eso? No lo sabemos. Nos dice un lugar donde hay muchas moradas. Después nos sigue diciendo, si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Esto nos da a entender que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros destinados, ¿sí? Un fin. No todos venimos a lo mismo, hermanos. Venimos en general a trabajar en nombre de Cristo, en nombre de Dios, a hacer bien a los demás. Pero no nos podemos comparar, ¿sí? Hay gente que hará muchas obras buenas, hay gente que hará menos. Lo vemos en la parábola de los talentos, ¿no? En donde uno los multiplicó, otro nada más los dobló y otro no quiso hacer nada con el talento. Tenemos ahí una parábola bien explicada. Entonces eso nos hace ver que hay diferentes tipos de personas, ¿sí? Dirán todos, pues con que lleguemos con Dios es más que suficiente. Sí, estemos en el lugar que estemos, nos otorgue el lugar que nos otorgue, el estar con Dios es lo principal, porque de allá venimos. Nada más estamos aquí un determinado tiempo y nos tenemos que rezar con Él. Es nuestro Padre, hoy en día así le decimos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios que se rebajó a la condición humana para venirnos a explicar eso. Ustedes son mis hijos, no son mi creación solamente. Y nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pongámonos a realizar nuestro trabajo. Ha confiado a nuestro Padre Dios en nosotros, ha destinado a realizar una labor en este planeta, en esta tierra, durante un tiempo, y al hacerlo, pues estamos cumpliéndole a nuestro Padre Dios, ¿no? Recuerden que esa es nuestra meta, ¿sí? Hacer lo que Dios nos ha destinado. Ha confiado en nosotros. Un ejemplo les había puesto, ¿no? Nuestro papá terrenal dice, oye, vete a lavar el coche, ¿no? Oye, vete a atender la tienda, ¿no? Que abre el negocio. Oye, ¿podrás irme a comprar la despensa? Confía en nosotros, nuestros padres, y nos da el dinero y vamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Regresamos y le decimos, papá, compré la despensa. Papá, ya lavé el coche. Papá, ya abrí el negocio, ya estamos empleados, estamos trabajando. Pues así debemos de ser con nuestro Padre Dios. Nos ha mandado aquí para hacer una labor, que es amar al prójimo. Necesitamos amar al prójimo porque hay mucha gente que necesita. Hay mucha gente que necesita casa, vestido y sustento. El Señor nos ha dado a muchos de nosotros casa, vestido y sustento, salud y trabajo. Y tenemos que ayudar a los demás. Ese es nuestro trabajo con los dones del Espíritu Santo, con tus habilidades, tus virtudes. Ya lo hemos platicado, ya lo hemos visto. Y estamos un determinado tiempo, nos vamos de aquí y le decimos al Señor, bueno Señor, aquí hice lo que tú me mandaste, no sé si lo hice bien al 100%, pero pues le eché ganas. Ah, bueno, está bien, ¿no? No sé cómo nos lo vaya a calificar nuestro Señor, nuestro Padre Dios, ¿no? Pero ¿cuánta gente no le importa esto? ¿Cuánta gente dice, a mí no me interesa eso, yo no creo en eso? Por eso muy claramente aquí la lectura dice, si creen en Dios, crean en mí. O sea, así de sencillo, ¿eh? Así lo está diciendo nuestro Señor. Entonces, pues no hay otra. Así lo tenemos. Dice aquí, voy a prepararles un lugar para que ustedes estén. Cuando me vaya y les prepare un sitio o un lugar, un aposento, volveré y los llevaré conmigo. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Se lo está diciendo a sus discípulos, ¿eh? Por eso dice la historia que Juan, el último de los discípulos que muere, que estaba en la isla de Patmos, él ya deseaba morir. Es raro, ¿no? Que alguien quiera ya morirse, ¿no? Pero sí ha habido gente, ¿eh? Yo he conocido a algunos que dicen, no, yo ya mejor me quisiera morir. Es mucho vivir, dicen. Bueno, pues Juan nos dice la historia que él ya se habían muerto todos los discípulos. Ya habían quedado nuevos discípulos, ¿no? Nuevos seguidores de la doctrina de Cristo. ¿Sí? Y Juan ya quería pues irse porque sabía que iba a recibir un aposento, un lugar, para que lo entendamos, ¿no? Que iba a recibir la gracia de nuestro Señor, nuestro Padre Dios. Él sentía que había cumplido, ¿sí? Era el más joven de los discípulos, pues por eso es que de alguna manera pues era el último que iba a morir, ¿no? Y bueno, nos menciona aquí claramente que cuando me vaya y les prepare un sitio,
volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Entonces, pues todos los discípulos están allá con nuestro Señor, nuestro Padre Dios. ¿Cómo? No sabemos. ¿Dónde? No sabemos. ¿En qué lugar? No sabemos. Están con Dios. Aquí la situación que quiero a ustedes aclararles es que sabemos que todo esto va a ser hasta el juicio final. Muy claramente lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo. En otra lectura nos explica muy claramente. ¿Sí? Están ahí hasta el juicio final. Porque todavía no llega el juicio final. El juicio final no es tu muerte. Es un juicio particular tuyo, ¿no? A lo mejor tú te haces, ¿no? Pero todos los que ya murieron, hicieron bien las cosas, nosotros decimos que estamos o están durmiendo, ¿sí? En la esperanza de la resurrección. Porque todavía no llega el juicio para ser juzgados. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo de problema porque muchos dicen, es que era malo, ya se fue al infierno. Era bueno, ya se fue al cielo. Aquí lo que estamos entendiendo es que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos que a ellos les va a preparar un lugar. ¿Sí? Determinado. ¿Sí? Y cumplieron, y bueno, pues tienen ese lugar. ¿Sí? ¿Y qué nos sigue diciendo aquí? En la lectura. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Acuérdense que con Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde yo voy, les dice. Ya saben el camino. Ya se los he explicado, se los he enseñado, les he explicado, les he dicho perfectamente cómo, qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Así les dijo nuestro Señor Jesucristo. Ya les había enseñado durante 3 años aproximadamente. ¿Por qué no fueron más años? ¿Por qué no fueron menos años? ¿Era suficiente? Sí, afortunadamente lo tenemos muy claro. Jesucristo les había dado la doctrina suficiente para que la transmitieran hasta hoy en día, después de 2000 años, todavía estamos aprendiendo esta doctrina. Todavía la tenemos con nosotros. Y era suficiente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Era vasto, ¿sí? Era determinante. Y muy claramente dice, me tengo que ir para que llegue el Espíritu Santo a ustedes, que es la fuerza, el poder divino, a todos los que crean y sean bautizados. Los que no crean, pues no estarán con el Señor y no harán las cosas. Y fíjense cómo termina diciendo algo importante, hermanos, lo que hemos platicado siempre. Y aquí la pregunta la hace Tomás. Recuerden que su nombre pues no era Tomás, ese era un apodo. Es como si dijéramos, y entonces le preguntó el gemelo, le preguntó el mellizo. Pues ese no es un nombre, ¿verdad? Es un sinónimo. Sí, es un apodo, ¿verdad? Le preguntó el gemelo, que quiere decir Tomás. Le preguntó Tomás, ¿cuál era el nombre de Tomás? Judas, Tomás. ¿Sí? No había apellidos en aquel entonces, ¿no? Entonces es una revolteadera de nombres, ¿verdad? Y acuérdense que pues se distinguían según de dónde eran, o de qué familia eran, de qué tribu eran, de qué pueblo eran, de qué se dedicaban. ¿Sí? Si era un baquetón, pues le decían Judas el baquetón. Si era borracho, pues Judas el borracho. ¿Sí? Si era vividor, pues Judas el vividor. ¿Sí? Si era soltero y anciano, pues Judas el soltero. Sí. Sí, no había apellidos, le tenían que poner un apodo, ¿no? Si vivía en Socotitlán, pues Judas el de Socotitlán. Sí, no, pues según el lugar. Sí. Y como Mateo era el publicano. Ni era su nombre Mateo, se llamaba Leví. Leví el publicano. ¿Cómo que Leví el publicano? Leví, o sea, ese es el nombre. Un publicano. Ah, bueno, está bien. Sí, no, se oye medio raro eso, ¿no? Bueno, aquí Tomás le dice a nuestro Señor Jesucristo, no sabemos a dónde vas. Fíjense, después de tanto tiempo que andaba con nuestro Señor Jesucristo, todavía no captaba Judas Tomás. Todavía pues así estamos nosotros, hermano.
Tenemos la palabra de Dios hoy en día, tenemos la doctrina de Cristo hoy en día, y la gente le vale gorro, no le interesa. ¿Y saben por qué? Porque dicen, ¿cómo? ¿Escuchar de la Iglesia Católica? Si son unos perversos. Ah, porque así nos dicen, ¿no? Somos la nueva Babilonia. Ay, estos hermanos. ¿Cómo con los testigos de Jehová? Nah, esos testigos de Jehová no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nah. ¿Cómo que con los mormones? Ay, esos güeritos racistas. Sí, no, pues, sí. Y así, ¿no? Que las del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo, los de la Nueva Jerusalén, ¿no? Un montón, ¿no? Bueno, infinidad. ¿Sí? Nos critican mucho, digamos, a nosotros los católicos porque, pues dicen, no, yo no voy a conocer la palabra de Dios, ni me interesa la doctrina de Cristo. Y entonces, pues crecen así, con la ignorancia. Y entonces, pues, ¿cómo se pueden acercar a Dios? Es por eso que nosotros nos debemos de preparar para poderles ayudar a ellos y poderles explicar y que tengan conocimiento. Porque eso venimos a conocer, amar y servir a Dios. Pero nada más venimos a conocer lo mundano, lo terrenal y lo material. Amar lo material, lo mundano y lo terrenal y nuestros 5 sentidos. Y nos ponemos al servicio nada más de nuestros sentidos. ¿Sí? Y no, acuérdense que Jesús mismo le dijo, al César lo del César, o sea, al mundo lo del mundo, y a Dios lo de Dios. ¿Y qué es lo de Dios? El Espíritu. Pero no, estamos muy lejos de querer eso aceptarlo. No lo aceptamos. Dice Tomás, no sabemos a dónde vas. Ay, Tomás. Si no iba a Acapulco, a Puerto Vallarta, a Cancún. Como les dijo, voy a prepararles un lugar. Dice, sí, pues qué onda, vamos a ir de fiesta, ¿qué no? No, Judas, Tomás, no. ¿Cómo podemos saber el camino? Pues, ay, Tomás, no, sí. Y así estamos nosotros, con muchas dudas en la doctrina de Cristo. Sí, hermano, sí. Oigan, entonces sí tuvo novia Jesús. Sí se casó con Magdalena. Sí tuvo hijos. Sí se murió en la cruz. Pues no que el que crucificaron fue a Judas Iscariote. No, pues que el que crucificaron fue a Simón de Cirene. Sí. Así empezamos, ¿no? No, porque tuvo más hermanos. Esos sí eran hijos de María. Y empezamos a decir muchas cosas, ¿no? Muchas especulaciones, ¿no? Ay, no, Magdalena, pues sí, estaba guapa Magdalena, sí. Se casó y vivieron en la India, en Cachemira. Tuvieron muchos hijos y los descendientes viven ahora en Francia. Sí, Le France. Sí, no, ya saben, inventan cosas, ¿no? Pero como no estudian, no conocen la doctrina, pues aceptan lo que sale en las películas, lo que los ateos les explican, lo que los no creyentes les tratan de inculcar. Y como nuestros presbíteros o sacerdotes muchas veces no nos explican claramente las cosas, ¿sí? Pues ahí está el problema, ¿no? La institución no nos aclara muchas cosas, entonces la gente pues no aprende. La gente que va a la iglesia, a misa, pues la gente que no va, pues menos. No tiene conocimiento de nada. Y bueno, aquí termina Jesucristo esta lectura informándonos algo. Jesús respondió. Esta es la respuesta inédita, esta es la respuesta más importante que podemos tener. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Tú eres el camino? ¿Eres un freeway en Estados Unidos? ¿Eres tú la calzada de Guadalupe? Aquí en México. ¿Eres tú la carretera? Sí. ¿Eres tú el del Tren Maya? Sí, es el camino. Está hablando que el camino es para llegar a nuestro Padre Dios. La verdad y la vida. Y le dijo Pilatos, ¿y cuál es la verdad? ¿Se acuerdan de cuando lo estaba interrogando Pilato? Yo he venido, ¿sí?, a traer la verdad. Y Pilato le dijo, ¿y cuál es la verdad? ¿Qué vivimos en la mentira? Sí, hermanos, vivimos en la mentira. Estamos en ausencia de Dios, estamos en pecado. Eso quiere decir pecado, ausencia de Dios, porque no lo conocemos. Y dice Jesucristo, nadie va al Padre si no es por mí. Muy claramente lo dice, ¿eh? Nunca dijo, nadie va al Padre si no es por medio de mis discípulos. Nadie va al Padre si no es por medio de los santos.
nadie va al Padre por medio de, si no es por medio de los ángeles. No. Nadie va al Padre si no es por medio de mi Santísima Madre. No. Muy claramente lo dijo. Nadie va al Padre si no es por medio de mí, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo que si quieren ustedes aprender, pues tienen que primero aprender la doctrina de Cristo. Dejen a un lado el Antiguo Testamento, esos 46 libros o 39 libros que tienen los del Canon Breve, o los 24 libros que tiene la Torá de los judíos. Déjenlos a un lado, séllenlos, censúrelos, bloqueenlos. Sí, no sé cómo le puedan ustedes hacer, no les hagan caso. Hagamos caso al Nuevo Testamento, hagamos caso a la doctrina de Cristo. Y ya cuando estés bien preparado en conocimiento de la doctrina de Cristo, ya cuando me presumas, oye, yo ya leí todo el Nuevo Testamento 3 veces, 3 times, en inglés, ¿no? Ya saben cómo somos. Sí, no, porque hay algunos amigos que viven en Estados Unidos y me escuchan, ¿no? Ahorita se van a estar riendo de mí porque dicen, ay, pronuncia como Cantinflas el inglés Pues sí, pero lo pronuncio. Sí, no, porque se están riendo de mí, yo sé. Ellos son amigos, ¿no? Saben que tengo unos amiguitos por allá en Estados Unidos y también escuchan esto y dicen, ay, sí, 3 times. 3 veces. Sí. Mucha gente dice, no, yo ya leí el Nuevo Testamento 3 veces. Ah, sí. Y ya, subrayé todo el Nuevo Testamento, todos los mensajes, todo lo que dice Jesús. Ah, qué bueno, sí, sí, sí. Y ya me aprendí todos los nombres de la mayoría de todos los personajes que salen ahí. Ah, sí, qué bueno, sí. ¿No? Y sé perfectamente cuando Saulo Pablo fue convertido por nuestro Señor Jesucristo. Sí, qué bueno, sí, sí. Que escribió 13 cartas. Muy bien, muy bien. Y que una carta de los hebreos, pues no sabemos quién escribió. Muy bien, muy bien. Y 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan. Muy bien, muy bien. Y una de Santiago y de Judas, que no sabemos si era Santiago el apóstol o Judas. No sabemos quién las escribió, pero se llamaban así, Santiago y Judas, ¿no? Y el último libro, ¿no? Y ya sabemos que pues, antes no se llamaba Apocalipsis, se llamaba Manifestación. Pero en la época de los discípulos se llamaba Revelación, ¿no? Una manifestación nada más. Y que hablaba de las iglesias de aquel entonces, las 7 iglesias de aquel entonces. No hablaba de lo de hoy, pero hoy ya se la quieren adjudicar, ¿no? Que son profecías, ¿no? Hace poco, hermanos, y con esto termino, hace poco decían, no, que ya se está secando el río Éufrates. No, pues no se vayan tan lejos, aquí ya se secó el lago de Pátzcuaro, ya puedes llegar caminando a la isla de Janitzio. Estamos en México, ¿eh? Y hay un montón de faltante de agua en este país. Ah, no, pero ya decían, ya se secó el río Éufrates. En la Biblia dice, y Dios dice, que cuando se seque el Éufrates, es el fin del mundo. Ah, ya tiene meses que dijeron eso. Y que después encontraron unas estatuas de unos ángeles y decían, son los arcángeles. Ya vienen a destruir el planeta. Ay, sí. No. Y ni Jaime Maussan dijo eso. Y eso que pues Jaime Maussan es estudiado en ese tipo de cosas. No pasó nada. Vimos el eclipse. ¿Se acuerdan de este eclipse que acaba de pasar? Sí, aquí en México. Sí, que allá en Mazatlán, Sinaloa, se iba a oscurecer totalmente. Aquí en la Ciudad de México, pues nada más tantito, ¿no? Nada más se nubló. Ah, no, decían, va a haber 3 días de oscuridad. Compren. Y ay, la gente iba a comprar leche y agua y carne y jamón y tortillas y pan y verduras, ¿no? Iba a haber 3 días. Sí, no salgan de sus casas porque ya se viene el fin del mundo. No pasó nada, hermanos. Esto que acabo de decirles, siempre lo han dicho. En el año 2000, cuando antes de que llegara el año 2000, dijeron, se va a acabar el mundo en el año 2000. Es más, hasta el calendario maya nada más llega hasta el año 2000. Así decían. Ya no dice más. No se va a acabar el mundo. Toda la gente, ¿no? Uno que otro se suicidó, ¿eh? No crean que no, ¿eh? Hubo algunos exagerados que se suicidaron. ¿Sí? Increíble, ¿no? Porque los manipulan, se fanatizan. Y bueno, hermanos, les digo esto para que nos demos cuenta de que no sabemos el día y la hora. Así Jesucristo nos dijo. Sí, no sabemos ni el día ni la hora. Son señales nada más. Son señales. Bueno, hermanos, con esto termino y espero que les haya interesado esta lectura. Y mañana estaremos escuchando la lectura de el sábado, sí, y el domingo. Ahí se los dejo. Que Dios los bendiga.